Estás compartiendo música popular argentina. Radio Seibo. Radio Seibo. Bien nuestra. Andares por el mundo. 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 Ya. Andares por el mundo es un programa de radio dedicado a la difusión de la danza inclusiva y de la accesibilidad en el arte. Idea y conducción, Claudia Gasparini. Edición, María Elvira Grillo. Andares por el mundo, una producción de Fundación Fábrica de Artistas. Estamos de vuelta. Hola, esto es Andares por el mundo y estamos inaugurando con este programa la 6ª temporada, dedicada a rastrear la historia de la danza inclusiva en Argentina y en América Latina. Ya en otros programas, en todas las temporadas anteriores, siempre íbamos conociendo gente nueva, siempre íbamos encontrando maestras, maestros que nos contaban cómo habían llegado a esta actividad, cómo habían ido transformando y transformándose a través de ella. Pero ahora nos pusimos a rastrear específicamente a nuestras maestras, a las maestras de nuestras entrevistadas en otros momentos, para saber cómo fue empezando todo este movimiento que hoy, después de mucho trabajo, se ha esparcido por el mundo, tomando variadas formas y ocupando los espacios posibles. Y para esto, la invitada de hoy a este primer programa de la 6ª temporada dedicada a la historia de la danza inclusiva es una invitada de pero recontra lujo. Es una pionera de la danza integradora en la Argentina que realiza su actividad desde 1991. Alguien que, siendo profesora y habiendo estudiado danza, fue atravesada por una historia personal que la llevó a crear algo absolutamente nuevo. Alguien que está trabajando en la Universidad Nacional de las Artes, en un espacio que no existe o existen muy, muy poquitos otros lugares. Si no adivinaste, te lo voy a decir de una vez. Estamos hablando de Susana González Gons, la creadora y directora del Grupo Alma, la primera compañía de danza integradora del país, hablando de Argentina, y del proyecto Todos Podemos Bailar, que pone en práctica el concepto de inclusión y diversidad en el campo del arte, la educación y la salud. Tenemos muchísimo para contar de ella, además de volver a recomendar, como hemos hecho muchas veces en nuestras redes de Andares Danza Inclusiva, su libro Danza Integradora, Vida, Arte, Inclusión, Otredad. Y ya no cuento más nada. Vamos a darle la bienvenida y la voz a nuestra protagonista del día de hoy, Susana González Gons. Andares por el mundo. 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 Ya. Susana, yo te agradezco que hayas aceptado hacer esta charla. 1991. Eso es 1991, hace más de 30 años. Bueno, vamos a invitar entonces a las personas oyentes de Andares por el Mundo a viajar en el tiempo. Pero primero quiero que las invitemos a viajar ahí, a este lugar donde está empezando esta charla de hoy. ¿Dónde estás? Contanos. Estoy en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, en Lanús, que es un barrio cerca entre Avellaneda y Lanús, que se llama Valentín Alsina. Estoy más o menos a 30 minutos de Capital. Y bueno, y acá he gestado un proyecto, he gestado el Grupo Alma, y desde este lugar, en esta misma compu, en este mismo espacio, he hecho proyectos, he creado el proyecto Todos Podemos Bailar, que doy fe que es así. Y esto surgió desde en 1988, tengo 4 hijos y 5 nietos. Y estás entretenidísima.
No los veo tantos, cada uno hace su vida. Cada uno hace su vida, ¿viste? Bueno, no vamos a poner a hablar de las cosas personales, pero tengo 4 hijos, 2 más grandes, y luego pasaron 10 años y tengo otros 2 que siguen, 3 varones y la última una niña, una mujer. Entonces, en el año 1988, el varón más grande, Demián Aliel Frontera, saltando en la cama elástica, imaginándose que iba a ser un deportista e iba a integrar el grupo de gimnastas argentinos de gran nivel, porque su padre porque falleció también, era entrenador, saltando en la cama elástica, haciendo un salto que del cual todavía no estaba preparado, quedó tendido en la cama elástica y desde ahí nunca más pudo pararse. Es decir, que vive en su silla de ruedas, en este momento ya pasó los 50, tuvo varias bajadas y subidas, tuvo muy buena rehabilitación. Vos sabés que a mi casa a rehabilitarlo venían las primeras eutonistas, y yo hemos aplicado con él de todo, ¿sí? Porque hizo una rehabilitación muy intensa. Y en el año 1988, en el año 91, yo trabajando en la Escuela Nacional de Danza, a través del profesorado de expresión corporal, que me había invitado a Patricia Stokoe como docente. ¿Vos estudiabas danza mientras pasaba todo esto? Yo no estaba estudiando danza, yo soy profesora de educación física, profesora especial de educación física, especializada en danza creativa y gimnasia, todos los tipos de gimnasia artística, gimnasia acrobática. Yo he ido a mundiales, soy pionera también en la gimnasia rítmica de acá Argentina, y he hecho muchos viajes con gimnastas que he formado yo, a Basilea, a Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Chile. Mientras que yo ejercía mi rol, me fui formando en expresión corporal, primero en los talleres y después en el estudio Patricia Stokoe 3 años hasta que me recibí de profesora de expresión corporal danza, y al mismo tiempo, como Patricia Stokoe me veía mi capacidad física y biológica de bailar, soy también co-creadora del grupo Aluminé, donde bailé mucho tiempo en ese grupo. Bueno, y de ahí vi un cartel estando en la Escuela Nacional de Danzas, ya invitada por Patricia Stokoe a formar parte del profesorado, del primer profesorado de expresión corporal de Argentina que se inició en la Escuela Nacional de Danza. No sé si vos te acordás o sabés, en la calle Esmeralda, la vieja escuela, que sigue estando. Se llama Patagónica, para mí Buenos Aires. Es nuevo todo lo que te estoy contando, perfecto. Sí, bueno, porque esto, ¿no? Que decíamos, estamos tratando de recuperar una historia, es decir, la que llamamos danza inclusiva, danza integradora, esta idea de que la danza puede ser para todas las personas, no nace hoy, no. Tenemos la suerte de que vaya creciendo y cada vez vayamos siendo más, pero me encanta esta posibilidad con vos ahora de recuperar esta historia en un lugar específico como fue Buenos Aires, que ciertamente de ahí después salieron un montón de compañeras a repartirlo por otros lados, que de hecho, bueno, Patricia, sin tener que ver con la danza inclusiva específicamente, sin duda que la forma en que ella entendía el cuerpo, el moverse y todo, fue sembrando una semillita en nosotras, ¿no? Exactamente. Sobre todo yo tomé de ella la metodología, porque ella al principio era la danza al alcance de todos, aunque no todos tienen el mismo alcance. Y ella había incluido personas mayores, niños, y su ilusión grande era que la expresión corporal estuviera en todas las escuelas, jardines, primaria, secundaria, universitaria. Bueno, pudo hacer bastante, se amplió bastante, y el nombre de ella está bastante reconocido acá en España y en otros lugares del país y del mundo, en Latinoamérica también. Bueno, así que yo cuando estando como ya profesora de expresión corporal en la Escuela Nacional de Danza, en el profesor de expresión corporal, veo un cartel que dice danza integradora en silla de ruedas. Me explotó el corazón porque mi hijo ya estaba en silla de ruedas. ¿Quién puso ese cartel? Y eso lo daba una docente alemana, una doctora alemana, que vivía en Múnich y había sido contratada por un coordinador acá de educación física muy reconocido en el medio de la educación física, y le había invitado a dar un curso en el Club Obra Social de Zona Norte. Yo vivo en Zona Sur. Así que mi hijo ya estaba pasando
lo urgente y estábamos en lo importante. Vos conocés personas en silla de ruedas, yo sé que conocés al hijo, al hermano de, no me acuerdo el nombre, de la divina que te acompañó cuando fuimos a San Martín. Nuestro bailarín, Lucas. Nuestro bailarín Lucas, bueno, yo lo vi y es el hermano de no me acuerdo el nombre de ella. Ale. O sea que vos conocés toda esa historia de la discapacidad a través de Ale, no, a través de Lucas. Sí, ¿no? Sí, hemos compartido un montón. Un montón. Cuando yo vi ese cartel, lo primero que hice, esto es bueno, va a ser muy bueno para Demián, porque es un enamorado de la música y tiene muy, muy buen oído. Pero él estaba en el deporte, de la danza, nada, no sabía nada. Lo invité, le dije dónde era, íbamos en coche, tardábamos más de 1 hora y media en llegar. Bueno, y este curso fue viernes, sábado y domingo, pero muy intenso. Salíamos temprano, volvíamos la tarde. Bueno, y cuando termina el curso... ¿Cuántos años tenía Demián? Y tenía de 16, habrá sido el accidente que de un día, 17 años. Difícil convencer a un muchacho para ir a danza a esa edad. Tendría 17, estaba muy pegado, el papá lo llevaba a rehabilitación con una pareja muy conocida también acá en un gimnasio, Mogileski, muy reconocido. Él se encargó de todo, de la rehabilitación directa, porque Demián se accidentó en el lugar donde él trabajaba, tristemente. Bueno, fueron años muy difíciles, Claudia, muy difíciles. Vos ya de esto ya que ya sabés y se habló, la accesibilidad, la cabeza de la gente, la educación, la parte social, la parte de la obra. Bueno, fue muy difícil. Salimos adelante y a través de este curso, esta señora nos invitó a ir a Múnich. Yo no sabía que existía la danza integradora en silla de ruedas, no sabía que había convenciones, no sabía nada. Y bueno, y cuando terminó el curso, yo hice con él una milonga y un tango. Y como Demián decía, vamos a regalarle algo, una figura de tango. No, le digo, si te animás, vamos a bailar. Y me dijo que sí, yo estaba emocionada. ¡Ay, y entonces en el comedor de mi casa armé una milonga. ¿Sabes cuál? Que la debes conocer. Varón, para quererte mucho, varón, la. Porque es algo muy jugado. Y entonces le armé una historia con imágenes, con un sombrero, y bailamos eso como regala la señora. La señora esta, le llamamos Crombin, hablaba alemán y tenía traductora argentina. Y entonces le dijeron, bueno, va a tener un regalo. Entonces miró para dónde venía el regalo. Le digo, no. Separó a toda la gente, armamos una pista, y Demián y yo bailamos la milonga. Fue tanto el aplauso, tanta emoción, que me llamaron aparte y me dijeron si yo quería ir a Múnich a bailar eso, y a uno, vale que dijimos que sí, y a través de la embajada de Alemania fui con este hijo en silla de ruedas, que no era otro hijo en silla de ruedas, y bailé con él en el Sheraton Hotel de Múnich, con la bandera argentina, la milonga y el choclo. Y así que, y estuve en la conferencia internacional, año 1991. Impresionante, además, eso lo contás, pero digo, es mismo de libro, de película. En el año 92, cuando volvimos de eso, yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Y empecé a buscar lugares, un gran problema. El primer taller que lo di fue en el 92, en el Centro Nacional de Rehabilitación. Me íbamos los dos, todo gratis, se supone. Y entonces dábamos talleres, invitando a la gente del hospital, algunos venían, otros no. Me iba un viaje casi de 1 hora, porque yo estoy zona sur y eso zona norte, y a veces llegaba, me daban un gimnasio y me decían que no porque había partido, y andaba girando por el hospital, en un lugar, en otro, a veces en un pasillo, a veces en un salón que me sacaban porque estaba, bueno, y habrá durado, en ese curso había muchas jóvenes. Lo hermoso de ese curso fue que había muchas sillas de ruedas, y entonces los estudiantes de distintas carreras jóvenes, y yo al mismo tiempo, nos pudimos subir en una silla de ruedas. Y ahí, cuando uno se sube a una silla de ruedas, para todas las personas que estén escuchando por la radio, te cambia la cabeza, porque la silla de ruedas no es un cuco, no es un lugar de malestar y un lugar de sufrimiento y de llanto. Es algo que la ciencia ha descubierto para las personas que han tenido alguna problemática, tengan una vida, por lo menos que puedan andar con ruedas, aunque sea un elemento
Y creativamente hemos ido probando y descubriendo muchísimas posibilidades. O sea, es un elemento estético en nuestra danza, un elemento de creación. Totalmente. Pasar de los límites a hacer nuevos pasos de danza, con posibilidades. Porque las bailarinas cuando ven una silla de ruedas se asustan porque tienen socialmente un prejuicio adquirido de la discapacidad por lo que hace la medicina, por lo que hacen las obras sociales y por lo que hace el prejuicio social. Pensando en una silla de ruedas no se puede mover. ¿Cómo una persona en silla de ruedas un tango? Imposible. Si el tango se baila entrelazando las piernas. Y sí, se baila. Yo trabajé muchísimo con eso, para que se den cuenta que la silla es una posibilidad y un objeto que enriquece las coreografías de las personas que bailan. La danza integradora, ¿de qué habla? De una nueva estética, de una nueva manera de mirar el cuerpo, de una nueva manera de qué es la inclusión, qué es la diversidad. Porque después de todo las cosas caen porque no encontramos la integración de nuestras partes, pasado, futuro, presente, ¿no? Y somos un todo, somos parte del universo que integramos. Y al mismo tiempo somos nosotros un universo. Y entonces es eso lo que transmitimos, lo que yo transmito, y con lo que te vi trabajar, yo tengo tu libro Puertas Abiertas. La discapacidad es una puerta abierta a un mundo que la gente no conoce porque tiene miedos. Miedo de contagiarse, no sé, miedo. Muchos miedos. Y el miedo es diferente al amor porque no te deja crecer. Y entonces lo más importante es poder desbloquearlos, desmenuzarlos y saber que la danza es una herramienta de poder para abrir el corazón y la mente, danzando al unísono. No me digas que no es hermoso. Sí, y yo quiero seguir con la historia, porque viajaste, volviste, pero vos además estás en la universidad. Sé que las compañeras que están en Costa Rica, hay algunas en México, hay algunos lugares donde esta posibilidad de una danza diferente, como vos decís, de entender, mirar el cuerpo y la danza, han podido llegar a los espacios académicos. Ese es un trabajo muy arduo que fue llevando este tiempo de buscar un lugar, cruzarse una ciudad entera para dar talleres, pero hoy has podido, tenés elenco, clases, universidad. ¿Cómo fue creciendo todo eso? Sí, mira, en inspirar también a las compañeras que están trabajando y atravesándose sus ciudades en este momento, decir, bueno, claro, hay un camino que ya está hecho y cómo les podemos compartir. Hay un camino y se puede. Bueno, cuando la universidad pasó a ser Instituto Universitario Nacional de Danza, se abrieron posibilidades para investigación y para proyectos de extensión universitaria. Entonces yo ahí presenté un proyecto que llamé Todos Podemos Bailar y que doy fe porque es increíble las personas que salieron de este proyecto y que sigue funcionando. Entonces ese proyecto se paseó primero por el Consejo Directivo y lo aprobaron por unanimidad. Mientras que yo daba clases en el Hospital de Rehabilitación, alquilando lugares donde yo podía, primero solita, y cuando se abrió la posibilidad de los cursos de extensión, presenté este proyecto con un montón de reglamentos, objetivos, fundamentación, como un proyecto, y fue aprobado por unanimidad del Consejo Directivo, y en el 2003 se inauguró en el Teatro Luz y Fuerza, con una propuesta abierta, y a partir de ahí empezamos los talleres de danza integradora a través del proyecto Todos Podemos Bailar. En el momento ese era Instituto Universitario Nacional del Arte. Así que yo tuve un aula donde podían las personas con silla de ruedas entrar. Fueron muy miradas al principio, con mucho tiempo hicimos un baño que te podía entrar la silla de ruedas, una rampa donde las alumnas no lo respetaban porque se sentaban a estudiar o a comer. Hay un comedor, bueno, se fue de a poco creando. Mientras no se ocupan los espacios, esa necesidad no aparece, ¿no? Pero bueno, estamos acá, necesitamos esta accesibilidad y los espacios empiezan a cambiar también. De a poco. Danza contada. Danza contada. Danza contada.
el rostro de Adriana. Sí, en diferentes posiciones. A ver, vamos a desarrollar qué está haciendo Adriana. Adriana mira a la cámara, muy atenta. Ojos. Se acaricia el cuello, como relajándose. La mitad de su cuerpo y uno de los brazos, estirados, baja lentamente, con mucho cuidado. Brazos que vuelan. Mitad de la silla, una rueda. Ruedas que ruedan. Su cuerpo espejado se mueve en diferentes direcciones. Movimiento que fluye con el viento en la ciudad del pavimento. Ella sonríe. Está contenta por la actividad que está haciendo. Está disfrutando y se la ve que disfruta de esa actividad. Y su mano comienza a danzar. Danza, danza, gira su cabeza de lado a lado. Su rostro se esfuma en el movimiento, acompañando cada uno de sus movimientos. Diferentes brazos se tocan, se superponen, se acarician y desaparecen. Solo queda el de Adriana. La pantalla se divide en dos y aparecen fragmentos de ella, de Adriana, de quien estamos hablando. Su mirada, su cuello y ella que pone sus manos en su piel. Se estira hacia arriba y se pliega con la cabeza hacia abajo. Mueve sus hojas al viento y se funde con las piernas que miran hacia arriba. Piernas. Se fuman piernas, cuerpos. Y una mano que deja caer arena entre sus dedos. Ese es el trabajo que está desarrollando Adriana. Ruedan y ruedan, vuelan y vuelan, lento, rápido, al ritmo de la ciudad. Ese es el placer del movimiento que está desarrollando Adriana. Adriana está jugando con su cuerpo, disfrutando de cada movimiento que está haciendo hoy. Movimiento, baile, música, sueños, imaginación. Cuando ya el proyecto ya estaba funcionando, yo había empezado a hacer paneles a través del proyecto, había empezado a hacer paneles, charlas, así como haces vos, pero en la universidad. Entonces los talleres empezaron a dar los días sábados de 10:30 a 12:30, y entonces en un panel que había hecho en ese, yo no sé si vos te suena Alperín, que era de la AMIA, tenía a varias personas iba a contratar, hablando para hacer paneles. Entonces generalmente invitaba a una persona de la parte más de la filosofía o de la pedagogía, de la psicología, y alguien de arte que tuvieron que ver con la discapacidad. Entonces hacíamos paneles, cada uno tenía 15 minutos de hablar y después había una charla general. Me estaba avalando la universidad. En ese momento Silvia César, que fue la profesora que en este momento es amiga, que fue mi directora, ¿no?, de tesis. Yo hice un libro, no sé si lo conoces, el libro Danza Integradora. Por supuesto, que iba a ir para ese lado para que cuentes. Silvia César vino a este panel y en el momento así, pero muy de sorpresa, le dice al panel, y había más o menos 30 personas, entre cuales había docentes, alumnos de la universidad y personas de afuera, de la comunidad. Siempre el proyecto fue tener en cuenta la comunidad, no solamente para las personas de la universidad. Sí. Y cuando termina el panel, Silvia César me permiten y se va adelante y dice, bueno, yo quiero pedirles a todos, si a ustedes les parece que este proyecto es accesible y les parece importante, si les parece bien que podríamos hacer una cátedra para seguir formando personas. Más vale que todos los panelistas dijeron que sí, ¡pum!, para arriba, y me toca el hombro a mí, me dice, Susana, prepara el anteproyecto. Y yo dije, bueno, anteproyecto. Estábamos por ahí en el mes de agosto, septiembre, y me dice, prepara porque esto va a salir. Y bueno, hice un anteproyecto creyendo que lo presenté, qué sé yo, en el mes de octubre. Digo, bueno, el año que viene, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, y espera. Y en febrero me llama, sale el proyecto, en marzo largamos. Así que en el 2005 salió la cátedra Danza Integradora,
que al principio eran para las personas de la universidad o de distintas universidades. En el 2012 ya no era una, sino era una Universidad Nacional de las Artes, y bueno, fuimos creciendo, y esta cátedra tuvo una persona adjunta, ¿sí? Y también hubo voluntariado, donde había personas que venían a acompañar, voluntariado también en los talleres. Yo tuve personas que venían a hacer una capacitación durante un año y les pagaban un viático, y empezamos a hacer muestras en distintos lugares. Bueno, y fue creciendo y sigue instalada, la danza integradora está instalada como cátedra universitaria, pero no pertenece a la currícula, sino es una cátedra opcional en las distintas carreras de la universidad. Para mí eso fue haber sido la fundadora de la cátedra y haber sido la creadora y directora del proyecto Todos Podemos Bailar, y la directora porque a través de ese proyecto la universidad me cedía, los talleres eran de 10:30 a 12:30, entonces yo de 12:30 a 2:30 de la tarde me cedía el espacio, y yo invitaba a las personas que habían hecho la cátedra o alumnas de la universidad que les gustó venir a las clases, las invitaba para participar, para tener un ensayo extra, y así creció y nació el Grupo Alma, que hemos bailado, hemos estado 2 veces en Rusia, muchas veces en Cuba y en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Con distintas obras. Y bueno, ese es un recorrido que me es muy grato, que las colegas yo he tenido alumnas de acá, de Chile, en algunos de los seminarios, porque he creado todos los años, desde el 2003, seminarios internacionales. Me consta porque gente que he entrevistado de otros países han viajado específicamente a Argentina para formarse con vos. Y es un hermoso, ¿viste? A mí se me ensancha el corazón cuando escucho que me dicen, bueno, y me parece importante que tomen nuestro legado. Digo nuestro porque vos también hace mucho que estás en esto. Yo empecé bastante después, 92, empecé a formarme dentro de la danza. Yo antes había trabajado mucho en educación. Pero ¿En educación primaria, secundaria o jardín? En todas. Pensá que vengo del sur, ahí es todo en ese momento era todo un gran combo. No éramos tantos como para separar por grupos, claro, ni nada. Eso también de alguna manera te forma, ¿no? Esta idea de estar todos juntos, de la heterogeneidad, porque sabés que podés edades, claro, capacidades, formas de ser y de pensar, todos educándonos juntos. De alguna manera ya también te formatea, te facilita ciertas cosas. Claro. Pero volviendo al libro, Susana, pienso que es una herramienta también en esto de recoger la historia y de transmitirla y de compartir el camino ya hecho, que aliviana también un poco porque una cuenta... Claro, porque nadie se hace solo, ¿no? Claro, y es dejar sentado también lo que pasó, así que ¿cómo decidiste que bueno, era el momento de poner esto en palabras? Y Silvia César, que fue la que me dijo, ¿cuándo vas a escribir tu libro? ¿Cuándo vas a escribir tu libro? También fue una de las primeras que empecé a escribir sobre esto en la revista Quiné. Yo tengo muchos artículos en la revista Quiné, muchos, y muchos trabajos de congresos, porque cuando yo empecé a difundirlo, me llamaron de muchos lugares para dar charlas, para estar en conferencias, y muchos lugares me invitaban con el grupo. Entonces cada vez que a mí me invitaban con el grupo Alma, yo daba un taller, o las escuelas. En Múnich fue el primero, pero me invitaron también a Bremen, con el grupo Alma, y al mismo tiempo di talleres en una escuela de arte, o cuando fui a Rusia en distintas escuelas donde había personas con discapacidad, siempre daba. Y hablaba de las que a las personas les interesaba, y generalmente daba una clase, ellos le llamaban como masterclass, ¿no? Como una clase especial. Y bueno, y así uno se va nutriendo, va conversando con la gente, va teniendo personas que te sigan, y después hay alumnas que están en la parte de la costa, en Tandil, que están haciendo danza integradora.
Pero con las modas, vos sabés que no se llamó más integradora, que empezó con la ecuación exclusiva. Es que empezamos a cambiar de nombres a medida que va pasando el tiempo, pero decimos la práctica sigue siendo la misma. La práctica es la misma. Entonces las jóvenes se confunden, ¿no? Como que la danza integradora ya no se usa y la integración vuelve todo el tiempo porque no hay nada que esté separado. Si no se integra, nuestro cuerpo está separado, somos un holograma, un todo. Entonces, integrar incluye, es inclusiva desde su nacimiento es inclusiva. Yo mantuve el nombre por el amor que tuve a esta persona que se llamaba Danza Integradora en Silla de Ruedas. Al principio mi trabajo era con personas en silla de ruedas y las personas con actividad problemática a nivel motriz llegaban a mí por lo que yo sabía, claro, y por lo que yo tenía. Pero he trabajado también con personas ciegas, con personas con síndrome de Down, con personas con distintas, con esclerosis múltiple, con distintas enfermedades viscerales por ahí que no se veían, con personas muy tímidas, muy metidas para adentro, y han salido, porque la danza abre espacios, abre puertas y ventanas a la vida y saca de esos lugares oscuros, yo no puedo, no sé, no me sale, o tengo que ser igual que un bailarín, ¿no? Y entonces, y bueno, y a partir de la metodología de Patricia, yo fui haciendo mi propia metodología, mis propias maneras, trabajando mucho también con las imágenes, con las consignas que abren puertas, con músicas muy diversas y justamente con el tema de la diversidad. O sea, pasé del trabajo donde yo había aprendido a abrirlo a un mundo verdaderamente diverso, de colores, de formas, de tamaños, con sillas, con bastones, con andadores. Un día apareció en una clase una joven en cama, y yo dije, con una cama con ruedas, y yo ya tenía asistentes. Y entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? Te das la vuelta y respirás y a trabajar, Y bueno, fue maravilloso porque puse a 2 chicas adelante, que eran alumnas, que ya conocían, delante de la cama y 2 atrás. Entonces, ella siempre estaba mirando y aparte podía ver alrededor. No sabes la cara de esta joven cuando la empezaron a llevar. Y yo había dicho que se separen, que hagan como laberintos, que la llevan. No sabes la cara de esta joven, estaba recostada medio así, ¿ves? Así, ¿no? La cara de la joven cuando empezó a circular entre las jóvenes que bailaban, y todos bailando. Tengo experiencias muy hermosas, muy hermosas. No lo dudo. Y aparte de esto también refuerza esto de que la danza es algo comunitario, es algo grupal. Digamos, esta danza que decís de la cama sucedía porque estaban todas compartiendo y todas siendo parte de lo que sea que pasaba. También he trabajado con músicos acompañantes. ¡Ay, qué placer! ¿Sí? Con músicos acompañantes. A mí me gusta, pero suponete, si yo tengo 2 clases, me gusta que sea una vez acompañante y otra vez no, porque si no uno se adosa mucho uno al otro y se mantienen climas. El músico piensa, es lo que yo sé que a Susana le gusta y Susana me va a tocar de esta manera. Es como las parejas, ¿vio? Y se vuelve todo muy igual, está bien. ¿Entendés? Entonces es lindo. Y de vez en cuando tener músicos así por ejemplo, si tocan siempre el piano, tener una percusión, un violín. He tenido violines o un saxo, ¿viste? Te eleva y la gente se moviliza mucho. Y la otra cosa muy interesante que a mí me ha sucedido para todas las jóvenes, todo el trabajo con objetos nutre, enriquece y las personas exploran y se sienten muy bien cuando hay manipulación de objetos, ¿no? Cualquiera sea, ya sean los comunes, las telas o gomas, elásticos, lo que venga, objetos de la naturaleza, porque eso también una cosa interesante es
despertar la creatividad y ese espíritu creador que todos tenemos internamente, ¿no? Y la danza lleva es metafórica, simbólica, poder enriquecer el lenguaje del movimiento a través de las imágenes, como los pintores, ¿no? Tenemos todos los colores. Ahí te agradezco que además de toda la historia nos hayas compartido cuestiones de la didáctica, muy amable, muy generosa de tu parte, como siempre ha sido. El único interés que tengo de difundir este tesoro, porque yo tengo tesoros y no me los quiero llevar conmigo. Comprendo perfectamente. Tengo tesoros que me han costado mucho alegrías, muchas tristezas, mucho dinero y tiempo. Entonces me parece importante. Y ahora lo que estoy haciendo, me invitaron a hacer una diplomatura de danza, movimiento, terapia, que la organiza una persona que es psicóloga de México. Y bueno, y entonces somos 2 personas, está dividido en módulos. En este primero está mi compañera y en el segundo módulo estoy yo, pero nos vamos acompañando. Precioso. Y me parece hermoso. Sí, qué excelente plan. Y entonces eso me alegra mucho, porque hay muchas personas que son coach o son chicas que son solamente bailarinas, que están como asustadas lo que significa hacer danza en un grupo, porque no van a recibirse ni les van a dar certificado de danza, movimiento, terapia, sino de facilitadoras, porque danza, movimiento, terapia pueden hacer el trabajo 1 a 1. Acá no es así. Ellas tienen que aprender a hacer movimientos de danza, distintas maneras, que se les va diciendo cómo es todo esto, pero en grupos. Y lo más importante que destaca la danza, movimiento de terapia, es el tema que no son movimientos mecánicos, sino que tiene que ver con el ser, con el sentir, y que cuando uno danza con el ser y con el sentir, no pueden no salir las emociones. Y las emociones no son ni buenas ni malas, son. Son lo que son, claro. Y hay que vivirlas. Hay que vivirlas, y para estar sano hay que integrarlas. Integrarlas significa estar en eje, estar en el centro. Y en el centro significa tener raíces. Yo soy docente también de bioenergética. O sea que tener raíces, para la silla, las raíces salen desde los isquiones, ¿no? Corazón, y el universo que nos recibe con todo lo que tenemos, así que me da mucha alegría. Por eso, cuando uno reza, no está inclusión, integración, diversidad, hace esto. Quiere decir que esto más esto viene acá. Lo que está haciendo Susana, lo voy a describir, es juntar las palmas adelante de su pecho. Ya sea para rezar o cuando uno hace ¿cómo te quiero? Es acá, de acá sale la danza, ¿no? Y de acá se expande. Y de acá abrazamos, ¿no? Eso. Para mí la danza es todo eso. Y cuando uno tiene todo eso, decís, bueno, puedo estar en libertad y puedo abrazar mi sombra, ¿no? Porque si no lo abrazo no termino, porque ¿qué es el arte sino hablar de la vida, de la muerte y del amor? Estás dando mucha información. Pará acá, por favor. Es que estoy emocionada, me encantó. Sí, pero ya sé, pero dejemos para otro capítulo, por favor. Dale. Es mucho para procesar, me voy así como, ay, ahora me voy a tener que poner a bailar para sacar esto que me... Ay, gracias, pero gracias por regalarnos tanto. Gracias, Claudia, un placer en nuestro encuentro. Chau, chau, gracias. Andares por el mundo. 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 Ya. Qué arranque que tuvimos, ¿no? Te recomendamos no perderte esta 6ª temporada que viene tremenda. Gracias Susana González Gons, gracias maestra por todo lo que hiciste, por dedicarnos un tiempo y a ustedes por estar ahí escuchando. A partir de esta 6ª temporada tenemos que darles la bienvenida a las radios que se suman a la transmisión de Andares por el Mundo. FM La Folk y Nexo Radial. FM 104.9 desde el Tigre, Buenos Aires, y FM La Folk, Honduras, Estados Unidos y Paraguay. La música que nos acompañó hoy, esta selección hermosa de Elvira, fue
La Milonga Sentimental por Carlos Gardel en la apertura, en el cierre, El Choclo por el Quinteto Ventarrón. La Danza Contada tuvo las voces de Jorge Albarracín y Adriana Iraza Valdorta. Como siempre, la música que nos acompaña y nos da identidad es de Matereré Trío. Les vuelvo a decir, nos esperamos en el próximo capítulo de Andares por el Mundo. Así pasó Andares por el Mundo por Radio Seibo, una producción de Fundación Fábrica de Artistas. Hasta el próximo encuentro.